¿Qué pasaría si te dijera que el destino de una nación antigua sigue influyendo en nuestro mundo moderno? Que las profecías bíblicas no son solo relatos del pasado, sino un mapa de eventos que aún están por desarrollarse. Irán, una tierra de historia y misterio, se menciona en las escrituras con un propósito que desafía la imaginación. ¿Cómo puede un país, tan distante en el tiempo y el espacio, tener un papel tan crucial en el plan divino de Dios? Prepárate para un viaje revelador que te llevará desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las visiones de los tiempos finales. En esta serie, descubriremos cómo Persia, Elam y Magog no solo son nombres en un libro antiguo, sino actores en un drama cósmico que sigue desarrollándose. La herencia de Elam. Primeras referencias bíblicas. Elam, una de las civilizaciones más antiguas mencionadas en la Biblia, aparece por primera vez en el libro del Génesis. En Génesis capítulo 10, versículo 22, se describe a Elam como uno de los hijos de Sem, lo que lo sitúa en el linaje de las naciones que surgieron después del diluvio. Esta mención temprana establece a Elam como una pieza fundamental en el rompecabezas de las naciones bíblicas. Aunque a menudo eclipsado por sus vecinos más poderosos, Elam desempeñó un papel crucial en la historia antigua, tanto como aliado como adversario de Israel. A lo largo de las Escrituras, Elam es mencionado en varias profecías, destacando su importancia en el plan divino. En Isaías capítulo 21, versículo 2, el profeta describe una visión de destrucción que involucra a Elam y Media. Esta profecía sugiere que Elam jugaría un papel en los juicios divinos contra Babilonia, una potencia que oprimía al pueblo de Dios. La implicación es clara: Elam, a pesar de ser una nación pagana, sería utilizada por Dios para cumplir su voluntad. El libro de Jeremías también menciona a Elam en el contexto de juicio y restauración. En Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39, Dios anuncia la destrucción de Elam, pero también promete su restauración en los últimos días. Esta dualidad de juicio y redención es un tema recurrente en las profecías bíblicas, subrayando la soberanía de Dios sobre todas las naciones, independientemente de su poder o posición. La historia de Elam en la Biblia nos enseña que incluso las naciones menos prominentes tienen un lugar en el plan divino. A través de sus interacciones con Israel y su papel en las profecías, Elam nos recuerda que cada nación tiene un propósito en la narrativa bíblica. Esta comprensión nos prepara para explorar cómo otras naciones, como Persia y Magog, también están entrelazadas en el destino del pueblo de Dios. Magog y las naciones del norte. Un enigma profético. Magog, uno de los nombres más enigmáticos mencionados en la Biblia, ha fascinado a estudiosos y teólogos durante siglos. Se menciona por primera vez en Génesis capítulo 10, versículo 2, como uno de los hijos de Jafet. Sin embargo, su papel más significativo se encuentra en las profecías de Ezequiel. En Ezequiel capítulos 38 y 39, Magog es descrito como el líder de una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. Esta profecía ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates. La descripción de Magog en Ezequiel es rica en simbolismo y detalle. El profeta habla de una gran batalla en la que Magog y sus aliados serán derrotados por la intervención divina. Este evento es conocido como la Guerra de Gog y Magog, y representa una confrontación final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios. La inclusión de Magog en esta profecía sugiere que su influencia se extiende más allá de su tiempo histórico, proyectándose hacia el futuro. El simbolismo de Magog ha llevado a muchos a especular sobre su identidad en el mundo moderno. Algunos estudiosos sugieren que Magog representa a las naciones del norte, posiblemente Rusia, o una coalición de estados europeos. Sin embargo, la verdadera identidad de Magog sigue siendo un misterio, lo que añade un aire de intriga a las profecías de Ezequiel. Este enigma nos recuerda que las escrituras a menudo utilizan simbolismo para transmitir verdades espirituales profundas. La inclusión de Magog en las profecías bíblicas destaca la naturaleza global del plan divino. Aunque Magog es una figura misteriosa, su papel en los eventos finales subraya la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Este tema de juicio y redención es central en las Escrituras, y Magog nos invita a reflexionar sobre el poder de Dios para cumplir su voluntad.
utilizando incluso a las naciones más enigmáticas para lograr sus propósitos. Ezequiel y las visiones del futuro Persia en el horizonte. Las visiones de Ezequiel ofrecen una ventana única al futuro, revelando cómo las naciones antiguas como Persia jugarán un papel en los eventos finales. En Ezequiel capítulo 38, Persia es mencionada como parte de la coalición que se unirá a Magog en la guerra contra Israel. Esta inclusión sugiere que Persia, el Irán moderno, continuará siendo una fuerza significativa en el escenario mundial, incluso en los tiempos finales. El libro de Ezequiel es conocido por su simbolismo y sus descripciones vívidas de eventos futuros. La mención de Persia en este contexto no es accidental. Históricamente, Persia ha sido una nación poderosa con una influencia duradera en la región. Su inclusión en las visiones de Ezequiel subraya su importancia continua en el plan divino y su papel en la confrontación final entre el bien y el mal. Las visiones de Ezequiel también destacan la intervención divina en los asuntos humanos. A pesar de la coalición de naciones que se levantará contra Israel, Dios promete proteger a su pueblo y derrotar a sus enemigos. Esta promesa de protección divina es un tema recurrente en las Escrituras, recordándonos que, aunque las naciones puedan conspirar contra el pueblo de Dios, su destino final está en manos divinas. La narrativa de Ezequiel nos desafía a ver más allá de las circunstancias actuales y a confiar en el plan de Dios para el futuro. A través de sus visiones, Ezequiel nos ofrece una perspectiva sobre cómo las naciones, incluyendo a Persia, están entrelazadas en el destino del pueblo de Dios. Esta comprensión nos prepara para explorar cómo otras profecías bíblicas también revelan el papel de Persia en los tiempos finales. El papel de Irán en los tiempos de los patriarcas. Irán, conocido como Persia en tiempos bíblicos, tiene raíces profundas en las historias de los patriarcas. Aunque el nombre Irán no aparece directamente en las narrativas de Génesis, sus ancestros, los elamitas, están presentes en el linaje de Sem. En el contexto de los patriarcas, las tierras que eventualmente formarían Persia eran vistas como territorios de gran riqueza y poder. Estas tierras jugaron un papel indirecto pero significativo en el desarrollo de las naciones que rodeaban a Israel. Durante la época de los patriarcas, las alianzas y conflictos con las naciones circundantes eran comunes. En Génesis capítulo 14, versículo 1, se menciona una coalición de reyes, incluyendo a Elam, que lucharon en la región de Canaán. Este evento destaca la influencia de las tierras persas en los asuntos del cercano oriente, incluso en tiempos tan tempranos. Aunque no eran protagonistas directos en las historias de Abraham, Isaac y Jacob, los elamitas y sus tierras eran actores de fondo que influían en el entorno geopolítico de la región. La interacción de los patriarcas con las naciones vecinas a menudo reflejaba las promesas y pruebas que Dios les había dado. La presencia de Persia en las narrativas patriarcales subraya la complejidad de las relaciones entre Israel y sus vecinos. Estas interacciones a menudo servían como pruebas de fe para los patriarcas, quienes debían confiar en las promesas de Dios a pesar de las amenazas externas. La influencia de Persia en esta dinámica es un recordatorio de que las naciones, aunque distantes, siempre han tenido un papel en el plan divino. A medida que exploramos la historia de Irán en los tiempos de los patriarcas, vemos que su influencia no solo es una cuestión de poder político, sino también de propósito divino. Las tierras que eventualmente formarían Persia fueron un telón de fondo crucial en las historias de los patriarcas, recordándonos que cada nación, grande o pequeña, tiene un lugar en la narrativa bíblica. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un imperio emergente, continuaría desempeñando un papel en la historia sagrada. De Babilonia a Persia. La travesía del pueblo de Dios. La transición de la dominación babilónica a la persa marcó un cambio significativo en la historia del pueblo de Dios. Babilonia, conocida por su opresión y exilio de los israelitas, fue eventualmente conquistada por Persia, liderada por Ciro el Grande. Este evento, descrito en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 30, fue un punto de inflexión que permitió la liberación de los israelitas del cautiverio babilónico y su regreso a Jerusalén. El papel de Persia en esta liberación es crucial. En el libro de Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, se registra el decreto de Ciro,
que permitió a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén. Este acto no solo cumplió las profecías de Jeremías sobre el fin del exilio babilónico, sino que también demostró cómo Dios puede utilizar a líderes extranjeros para cumplir sus promesas. Ciro, a pesar de ser un rey pagano, fue llamado ungido por Dios en Isaías capítulo 45, versículo 1, destacando su papel en el plan divino. La travesía del pueblo de Dios de Babilonia a Persia no fue solo un viaje físico, sino también espiritual. Este período de transición fue un tiempo de renovación y esperanza para los israelitas, quienes vieron el cumplimiento de las promesas divinas en su regreso a Jerusalén. La influencia de Persia en este proceso subraya la soberanía de Dios sobre las naciones y su capacidad para orquestar eventos históricos para el beneficio de su pueblo. A medida que exploramos esta travesía, vemos cómo Persia, a través de su liderazgo y políticas, se convirtió en un instrumento de redención divina. La historia de la transición de Babilonia a Persia nos enseña que, aunque las naciones pueden cambiar, el plan de Dios permanece constante. Esta narrativa nos prepara para entender cómo Persia, como un imperio en ascenso, continuaría desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. El resurgimiento de Persia. Un imperio bajo la mano de Dios. El resurgimiento de Persia como un imperio poderoso es uno de los eventos más fascinantes de la historia antigua. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, Persia no solo expandió sus fronteras, sino que también se convirtió en un instrumento divino para el cumplimiento de las profecías bíblicas. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, Ciro es llamado mi pastor, y en el capítulo 45, versículo 1, mi ungido, títulos que reflejan su papel en el plan de Dios a pesar de ser un rey pagano. El ascenso de Persia no fue solo una cuestión de conquista militar, sino un cumplimiento de las promesas divinas. Ciro, al emitir el decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén, cumplió la profecía de Jeremías sobre el fin del exilio babilónico. Este acto de liberación es un testimonio del poder de Dios para utilizar a cualquier nación para llevar a cabo su voluntad. La política de tolerancia religiosa de Persia permitió no solo la reconstrucción del templo, sino también el florecimiento de la fe judía en el exilio. El resurgimiento de Persia también tiene implicaciones espirituales significativas. A través de sus acciones, Ciro demostró que el poder y la autoridad son otorgados por Dios, y que incluso los reyes más poderosos están bajo su control. Esta narrativa subraya la soberanía de Dios sobre las naciones y su capacidad para utilizar a líderes extranjeros para cumplir sus propósitos divinos. El resurgimiento de Persia, por lo tanto, es un recordatorio de que Dios está en control de la historia, orquestando eventos para el beneficio de su pueblo. A medida que exploramos el resurgimiento de Persia, vemos cómo este imperio, bajo la mano de Dios, se convirtió en un actor clave en la historia bíblica. La historia de Persia nos enseña que ningún imperio es demasiado grande o poderoso para ser utilizado por Dios. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un imperio influyente, continuaría desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Profecías de Daniel Persia en el ciclo de los imperios. El libro de Daniel ofrece una visión profética del ascenso y caída de los imperios mundiales, con Persia ocupando un lugar destacado en estas revelaciones. En Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua compuesta de diferentes materiales representa una sucesión de imperios, con el pecho y los brazos de plata, simbolizando el imperio medo-persa. Esta imagen no solo predice el ascenso de Persia, sino que también destaca su importancia en el plan divino. La visión de Daniel capítulo 7 presenta a Persia como un oso levantado de un lado, simbolizando la dualidad del imperio medo-persa y su fuerza combinada. Esta representación refuerza la idea de que el surgimiento de Persia no fue un accidente de la historia, sino una parte integral del plan divino. A través de estas visiones, Daniel revela cómo Dios utiliza a los imperios para llevar a cabo su voluntad, subrayando la soberanía divina sobre las naciones. Las profecías de Daniel también muestran que, aunque los imperios humanos suben y bajan, el plan de Dios permanece constante. El ascenso de Persia es un recordatorio de que Dios está en control de la historia, utilizando incluso a los imperios más poderosos
para cumplir sus propósitos. Esta narrativa ofrece una perspectiva única sobre cómo las naciones están entrelazadas en el destino del pueblo de Dios. A medida que exploramos las profecías de Daniel, vemos cómo Persia, como un imperio en el ciclo de los imperios, desempeña un papel crucial en la historia sagrada. La historia de Persia nos enseña que, aunque los imperios pueden parecer invencibles, están bajo el control de Dios. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un actor en el ciclo de los imperios, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La influencia de los sabios persas en la época de Jesús. La influencia de Persia en la narrativa bíblica no se limita al Antiguo Testamento, sino que se extiende hasta la época de Jesús. Una de las conexiones más intrigantes entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos, los sabios que visitaron al niño Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 2. Se cree que estos magos eran de la región de Persia, posiblemente sacerdotes zoroastrianos, que practicaban la astrología y la interpretación de presagios. El viaje de los magos para adorar al recién nacido rey de los judíos destaca la conexión duradera de Persia con la narrativa bíblica. Estos sabios persas, al reconocer la importancia de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, aportan un testimonio poderoso de la influencia de la sabiduría persa en el mundo antiguo. Su llegada a Belén simboliza la unión de las culturas y la universalidad del mensaje de Cristo. La historia de los magos también refleja el legado de tolerancia de Persia hacia diversas culturas y religiones. Esta política de apertura religiosa contribuyó al florecimiento de las comunidades judías en la región y preparó el terreno para la difusión del Evangelio. La influencia de Persia en este contexto subraya la importancia de las conexiones culturales y espirituales que trascienden las fronteras políticas. A medida que exploramos la influencia de los sabios persas en la época de Jesús, vemos cómo Persia, a través de sus tradiciones de sabiduría y tolerancia, continúa desempeñando un papel en la narrativa bíblica. La historia de los magos nos enseña que, aunque las culturas pueden ser diferentes, el mensaje de Dios es universal. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un puente entre culturas, sigue siendo relevante en la historia de la salvación. Irán en el contexto de las profecías del Apocalipsis. Irán, conocido históricamente como Persia, sigue siendo una nación de interés en el contexto de las profecías del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, aunque Persia no se menciona directamente, las referencias a las naciones del Medio Oriente sugieren su continua relevancia en los eventos finales. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, se menciona el secado del Éufrates, un evento que muchos interpretan como una señal de la preparación de las naciones para la batalla final. La conexión de Irán con las profecías del Apocalipsis ha llevado a muchos a especular sobre su papel en los tiempos finales. La tensión actual entre Irán e Israel a menudo se ve a través de la lente de estas profecías, sugiriendo que los eventos modernos pueden estar cumpliendo las Escrituras. Aunque la naturaleza exacta de la participación de Irán es objeto de debate, su inclusión en las discusiones sobre el Apocalipsis subraya su importancia continua en el escenario mundial. El simbolismo en el libro de Apocalipsis también destaca la naturaleza espiritual de las batallas finales. Aunque las naciones pueden conspirar contra el pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis promete la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Esta narrativa nos recuerda que, aunque las tensiones políticas pueden parecer abrumadoras, el plan de Dios prevalecerá al final. A medida que exploramos el papel de Irán en el contexto de las profecías del Apocalipsis, vemos cómo esta nación, a través de su historia y su posición geopolítica, sigue siendo relevante en el plan divino. La historia de Irán nos enseña que, aunque las naciones pueden cambiar, el propósito de Dios permanece constante. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Irán, como un actor en los tiempos finales, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. El rol de Persia en la restauración de Jerusalén. El rol de Persia en la restauración de Jerusalén es un capítulo crucial en la historia bíblica. Tras la caída de Babilonia, el decreto de Ciro permitió a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén. Este evento, descrito en el libro de Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios, cumpliendo las profecías de Isaías y Jeremías
sobre la restauración de Israel. La reconstrucción del templo fue más que un proyecto arquitectónico, fue un símbolo de la renovación espiritual y cultural del pueblo judío. Bajo el liderazgo de Zorobabel, y con el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías, los judíos lograron superar la oposición y completar la obra. La intervención de Persia en este proceso subraya su papel como instrumento de redención divina, facilitando el cumplimiento de las promesas de Dios. El apoyo de Persia a la reconstrucción de Jerusalén también refleja su política de tolerancia religiosa. A diferencia de Babilonia, Persia permitió a sus súbditos practicar sus religiones y tradiciones, lo que contribuyó al florecimiento de la fe judía en el exilio. Esta política de apertura fue fundamental para la restauración de Jerusalén y el renacimiento de la identidad judía. A medida que exploramos el rol de Persia en la restauración de Jerusalén, vemos cómo este imperio, a través de su liderazgo y políticas, se convirtió en un actor clave en la historia bíblica. La historia de Persia nos enseña que, aunque las naciones pueden ser poderosas, están bajo el control de Dios. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un instrumento de redención, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Reyes y profetas. Alianzas divinas con Persia. Las alianzas entre los reyes persas y los profetas de Israel son una de las facetas más fascinantes de la narrativa bíblica. Estas relaciones, a menudo forjadas en tiempos de gran cambio, reflejan cómo Dios utilizó a líderes extranjeros para cumplir su voluntad. Uno de los ejemplos más notables es la relación entre el rey Ciro y el profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 6, se describe cómo Daniel prosperó durante el reinado de Ciro, sugiriendo una alianza tácita entre el profeta y el rey. El libro de Esdras también destaca la interacción entre los líderes persas y los profetas judíos. En Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2, se menciona a los profetas Ageo y Zacarías, quienes motivaron al pueblo a reanudar la construcción del templo tras la interrupción provocada por la oposición local. Esta colaboración entre profetas y líderes persas subraya la importancia de las alianzas divinas en el cumplimiento de las profecías. La relación entre los reyes persas y los profetas de Israel no fue solo política, sino también espiritual. A través de estas alianzas, Dios demostró que su plan trasciende las barreras culturales y políticas. Los reyes persas, aunque paganos, fueron utilizados por Dios para proteger y promover la fe judía, facilitando el cumplimiento de las profecías sobre la restauración de Israel. A medida que exploramos las alianzas divinas con Persia, vemos cómo estas relaciones forjaron un camino para el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de los reyes y profetas nos enseña que, aunque las alianzas humanas pueden ser frágiles, las alianzas divinas son inquebrantables. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, a través de sus líderes y profetas, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La dinastía aqueménida, un instrumento del destino divino. La dinastía aqueménida, que gobernó Persia durante su apogeo, es un testimonio del poder y la influencia de este imperio en la historia bíblica. Fundada por Ciro el Grande, la dinastía aqueménida se destacó por su política de tolerancia religiosa y cultural, lo que permitió a las naciones conquistadas mantener sus tradiciones y prácticas. Esta política fue fundamental para el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, como se describe en Esdras capítulo 1. Bajo el liderazgo de reyes como Ciro, Darío y Jerjes, la dinastía aqueménida se expandió para abarcar gran parte del mundo conocido, desde Egipto hasta la India. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 3 y 4, se describe una visión de un carnero con 2 cuernos, que representa al imperio medo-persa. Esta visión subraya el poder y la influencia de la dinastía aqueménida en el cumplimiento del plan divino. La dinastía aqueménida también jugó un papel crucial en la protección del pueblo judío durante tiempos de crisis. La historia de Esther, narrada en el libro de Esther, es un ejemplo de cómo la intervención divina a través de la corte persa salvó a los judíos de la aniquilación. Esta narrativa destaca cómo Dios utilizó a la dinastía aqueménida como un instrumento de su destino divino, protegiendo a su pueblo y asegurando el cumplimiento de sus promesas. A medida que exploramos la dinastía aqueménida, vemos cómo este imperio, a través de su liderazgo y políticas, se convirtió en un actor clave en la historia bíblica.
La historia de la dinastía aqueménida nos enseña que, aunque los imperios pueden ser poderosos, están bajo el control de Dios. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un instrumento del destino divino, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La simbología de Persia en las visiones de Isaías. El libro de Isaías es rico en simbolismo y profecías que involucran a Persia como un agente de cambio en el plan divino. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios llama a Ciro mi pastor, y en el capítulo 45, versículo 1, mi ungido, títulos que destacan su papel en el cumplimiento de las promesas de Dios. Estas descripciones subrayan la importancia de Persia en las visiones de Isaías, reflejando su influencia en la liberación y restauración de Israel. Isaías también utiliza simbolismo para describir la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. En Isaías capítulo 13, versículo 17, Dios declara que levantará a los medos contra Babilonia, una profecía que se cumplió cuando Ciro conquistó la ciudad. Este evento marcó el fin del exilio babilónico y el comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios, subrayando el papel de Persia como un instrumento de juicio y redención. Las visiones de Isaías también destacan la soberanía de Dios sobre las naciones. A través de Persia, Dios demostró que puede utilizar a cualquier nación para cumplir su voluntad, incluso aquellas que no forman parte de su pueblo elegido. Este tema de juicio y redención es central en las profecías de Isaías, recordándonos que, aunque las naciones pueden conspirar contra el pueblo de Dios, su destino final está en manos divinas. A medida que exploramos la simbología de Persia en las visiones de Isaías, vemos cómo este imperio, a través de su papel en las profecías, se convirtió en un actor clave en la historia bíblica. La historia de Persia nos enseña que, aunque las naciones pueden ser poderosas, están bajo el control de Dios. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un símbolo de juicio y redención, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Narrativas de redención. Ester y la protección del pueblo judío. La historia de Ester es una de las narrativas más poderosas de redención y protección divina en la Biblia, donde Persia juega un papel crucial. Durante el reinado de Jerjes I, conocido como Asuero en las Escrituras, se tramó un complot para exterminar a los judíos del imperio. Este evento, registrado en el libro de Ester, capítulo 3, versículos 8 al 13, puso en peligro la existencia misma del pueblo de Dios. Ester, una joven judía que se había convertido en reina de Persia, se convirtió en el instrumento de la providencia divina. Animada por su tío Mardoqueo, Ester decidió arriesgar su vida acercándose al rey para interceder por su pueblo. En Ester capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Destacando el papel divino de Ester en este momento crítico. La intervención de Ester resultó en un giro dramático de los acontecimientos. El rey, al conocer la trama de Amán, ordenó su ejecución y emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse contra sus enemigos. Este relato, celebrado cada año durante la festividad de Purim, es un testimonio del poder de Dios para proteger a su pueblo a través de la intervención divina en la corte persa. A medida que exploramos la historia de Ester, vemos cómo Persia, a través de su liderazgo y políticas, se convirtió en un actor clave en la protección del pueblo judío. La historia de Ester nos enseña que, aunque las naciones pueden conspirar contra el pueblo de Dios, su destino final está en manos divinas. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Persia, como un instrumento de redención, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. El legado de Irán en la historia bíblica moderna. El legado de Irán, conocido históricamente como Persia, sigue siendo relevante en la historia bíblica moderna. Aunque el imperio persa cayó hace siglos, su influencia perdura en las narrativas bíblicas y en el contexto geopolítico actual. Las profecías bíblicas que mencionan a Persia, en el contexto de los últimos tiempos, sugieren que su papel en el plan divino aún no ha terminado. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se describe una coalición de naciones, incluyendo Persia, que se levantará contra Israel en los últimos días. Esta profecía, conocida como la Guerra de Gog y Magog, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y especulaciones.
Aunque la naturaleza exacta de la participación de Irán es debatida, su inclusión en estas profecías subraya su importancia continua en el escenario mundial. El legado de Irán también se refleja en su influencia cultural y espiritual. La política de tolerancia religiosa de Persia sentó las bases para la propagación del judaísmo y, eventualmente, del cristianismo en el mundo antiguo. Este legado de apertura y aceptación continúa siendo un tema relevante en el diálogo interreligioso y cultural de hoy. A medida que exploramos el legado de Irán en la historia bíblica moderna, vemos cómo esta nación, a través de su historia y su posición geopolítica, sigue siendo relevante en el plan divino. La historia de Irán nos enseña que, aunque las naciones pueden cambiar, el propósito de Dios permanece constante. Esta comprensión nos prepara para ver cómo Irán, como un actor en los tiempos finales, continúa desempeñando un papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Este guión revisado incorpora las mejoras sugeridas para maximizar la retención y el compromiso del espectador, asegurando que la parte 2 sea una continuación coherente y atractiva de la parte 1. Si necesitas más ajustes o tienes alguna otra solicitud, no dudes en decírmelo.